entrar un grupo de profesionales muy diverso. Tenemos a 6 profesionales que creo que van a entrar ya, Paula, Solmar, Rafa, Soraya, Marcos y Francisco. Por tanto, 6 profesionales básicos, porque hemos hablado del riñón como un elemento poco conocido, que es necesario conocerlo, pero ellos tienen un papel muy importante. Y voy a empezar por Francisco Brotons, Kiko Brotons, médico de familia, y un poco cómo es ese paso del médico de familia al que ven a un paciente a pasar al nefrólogo para que lo vea. Hemos visto, tiene una analítica con una albuminuria, con una creatinina alta, nos decían los nefrólogos, y llega el paciente al nefrólogo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es vuestra relación? ¿Qué intentáis con los pacientes con diabetes, con hipertensión, obesos o tal, para intentar minimizar esos efectos que puede generarle una enfermedad renal crónica? Buenas noches, Kiko. Lo has dicho muy bien. Nosotros, el paciente con enfermedad renal crónica es como el paciente con diabetes o el paciente con hipertensión, que son pacientes que en gran parte de su ciclo vital vamos a manejar nosotros. Es decir, el hecho de detectar una enfermedad renal crónica en sus estadios iniciales no es motivo para enviar a nefrología, porque si no, la nefrología iría desbordada y no podría acontecer con todo. Entonces, el papel del médico de familia está en la prevención de la enfermedad renal, de lo que hablábamos de fomentar estilos de vida saludables, no fumar, hacer un buen control de la tensión, hacer un buen control de los factores de riesgo que pueden influir a nivel cardiovascular y también en la progresión de la enfermedad renal. Cuando esto ya se ha pasado, detectar precozmente la enfermedad renal para evitar que vaya más, y cuando la enfermedad renal sigue progresando y alcanza unos límites donde la participación del nefrólogo sea importante, pues entonces derivar en tiempo y forma a nefrología para que puedan actuar y se pueda llevar al mejor control del paciente. Junto con Kiko hay un conjunto de profesionales de la Fundación Renal, que nos han ayudado, Íñigo Álvarez de Toledo, que nos han ayudado a montar este programa. Paula, cuéntanos un poco cuál es el papel de una enfermera, qué hacen las enfermeras en ese proceso de normalmente profesionales muy importantes a la hora de la diálisis, sin duda alguna. Cuéntanos un poco, Paula. Bueno, pues a ver, buenas noches a todos. La enfermería se presenta en todos los estadios de la enfermedad renal, sobre todo en los últimos en los que ya el paciente pues en la ERCA tiene que elegir tratamiento, tiene que elegir fístula. Nosotros les acompañamos durante todo ese proceso y les ayudamos a tomar esas decisiones, dándole toda la información necesaria. Y luego, por supuesto, les acompañamos en toda la administración del tratamiento de la diálisis, bien en peritoneal, con la formación y luego con el paso a dializarse en casa y, por supuesto, en las diálisis hospitalarias, extrahospitalarias, en los centros de hemodiálisis, las que somos nosotros, los que aplicamos ese tratamiento, los que filtramos la sangre, depuramos a través de un riñón artificial, al manejo de ese monitor, los que bueno, pues aplicamos ese tratamiento que nos pautan los nefrólogos. Les acompañamos durante muchas horas a lo largo de su vida, somos las personas que estamos con ellos en el día a día. La mayoría, bueno, pues tienen pautas de diálisis prolongadas en días consecutivos o un día sí, un día no. Y somos los encargados de estar ahí con ellos, claro, de darles ese soporte, no solo de salud, sino un poco integral. Integral con el apoyo, porque en la fundación estáis también, está Solmar, psicóloga. ¿Cuál es lo que pasa a un paciente a nivel psicológico, emocional, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad renal crónica, cuando tiene que ir a diálisis o cuando estoy en un proceso de poder recibir un trasplante? Bueno, son diferentes etapas que puede atravesar el paciente. Todo va a depender del momento del diagnóstico, de si ha sido una entrada súbita, por ejemplo, a la diálisis, si el paciente está en ERCA durante muchísimo tiempo y se ha preparado para el inicio, si tiene apoyo o no tiene apoyo familiar, si cuenta con información. Entonces hay muchos aspectos que influyen
en lo que supone el impacto que tiene el paciente, que tiene la enfermedad, que tiene el inicio del tratamiento y además el afrontamiento que tiene cada una de las personas. Ten en cuenta que el estar en diálisis cambia notablemente la rutina diaria de la persona que recibe el tratamiento. Por tanto, tiene que hacer frente a un proceso de adaptación que va a variar, depender de las características de cada una de las personas y de sus mecanismos de afrontamiento. En cuanto al tema del trasplante... ¿Y qué hacéis vosotras en ese sentido? ¿Qué le dais a un paciente que está en esas circunstancias? En cualquiera de ellas, ¿no? En cualquiera de ellas. En alguna. Nosotros en la fundación recibimos al paciente cuando inicia el tratamiento. Posiblemente haya recibido alguna sesión en el hospital, luego inicia diálisis con nosotros y en principio pues lo que hacemos es una valoración inicial. ¿Qué medimos allí? Allí medimos el impacto del inicio del tratamiento, cómo el paciente se ve capacitado para afrontarlo, para adaptarlo a su vida, para llevar a cabo todos los cambios que supone entrar en la diálisis. Posteriormente a ello, pues bueno, después de esa valoración decidimos si el paciente requiere apoyos en cuanto a nuestra acción, a la acción de la nutricionista, del equipo de deporte, de los médicos, mayor alfabetización en salud, o si tiene pues, un impacto emocional que le impide o que le dificulta como tal lo que es la adaptación. Allí, de esa valoración inicial, nosotros determinamos cuál va a ser el siguiente paso a llevar a cabo. Cuando el paciente ya tiene más de un año con nosotros, ha pasado ya un periodo donde se supone que se ha dado este proceso de adaptación, le volvemos a ver, volvemos a hablar con ellos y evaluar que todas las áreas estén más o menos estables y que tengan soporte. Muy importante todo eso. Y de alguna forma, uno de los elementos más importantes en todo el ámbito del riñón es el tema comida, nutrición. Soraya, cuéntanos un poco cuáles son las claves que les dais a los pacientes. Está claro que para prevenir hay que hacer una buena dieta, una buena alimentación, eso es un elemento básico, pero a los pacientes renales, ¿cuáles son los elementos fundamentales para llevar bien la enfermedad? Pues es verdad que al final todo va a depender de la etapa de la enfermedad, porque nosotros trabajamos con pacientes de hemodiálisis donde ya la enfermedad está muy avanzada, las restricciones y las limitaciones van cambiando con respecto a la prediálisis, entonces lo vamos adaptando un poco en función del paciente. ¿Por qué? Pues porque al final el hecho de que el riñón cada vez vaya perdiendo más función implica hay que tener un poco como de control con determinados alimentos, ya que el riñón no los elimina adecuadamente y empezamos a acumularlos. Entonces, yo creo que las claves van a ir un poco en función del tipo de paciente. Es verdad que uno de los aspectos muy importantes que tenemos en cuenta es la ingesta de proteínas, porque el paciente en diálisis por la propia diálisis, pierde muchas proteínas y los pacientes cuando entran en diálisis y vienen de prediálisis y de ERCA, están un poco perdidos. Entonces yo creo que lo primero cuando entra un paciente a diálisis es ver si el paciente ya tenía conocimientos previos, en caso de que no los tenga, empezar desde cero, porque a veces empezamos a darles muchísima información que no entienden y al final tenemos que empezar por lo más sencillo, que es la educación un poco nutricional, qué es lo que saben de diálisis, qué es lo que saben de la alimentación y en base a eso pues empezamos a trabajar con ellos. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel, Rafa, del trabajador social en todo ese proceso? Perdón por el audio. Pues nosotros lo que intentamos hacer dentro de todo este proceso y este plan de humanización que tiene la Fundación Renal es un poco pues aglutinar y actuar como de eje coordinador entre las diferentes áreas para darle un soporte integral al paciente. Al final, tiene una repercusión psicológica en la que mis compañeros de psicología intentan indagar nutricionalmente, pero también tiene una repercusión a nivel familiar, una repercusión total en el ámbito laboral, porque la enfermedad renal no entiende de edades y hay pacientes muy mayores, porque es verdad que la incidencia está ahí en esa población mayor, pero tenemos pacientes bastante jóvenes, que es bastante complicado compaginarlo con el mercado laboral,
le es muy difícil romper su rutina, la gente joven que está estudiando es muy difícil compaginarlo, entonces corta mucho con la dinámica de su día a día. Es importante entonces darle las herramientas para que ese paciente se olvide por un momento que es paciente y, como dijo la primera compañera en la intervención, que sea una persona que tenga su rutina, que pueda compaginarlo con un trabajo, que cuando llegue a casa tenga los recursos necesarios para que esa diálisis de calidad que recibe en el centro tenga una continuidad en los cuidados en casa. Efectivamente es verdad que la diálisis y el proceso no es un proceso doloso, pero sí tiene una interferencia brutal en su día a día y genera situaciones de discapacidad y de dependencia que, cuando una persona se choca con el mundo administración para generar o bien un certificado de discapacidad o un soporte de ayuda en casa porque requiera de asistencia de cuidado en el hogar, cuando los trabajadores sociales somos los que acompañamos o bien al paciente o bien a la familia en todo ese proceso administrativo para que él pueda acceder a los recursos óptimos para garantizar que ese paciente tenga una continuidad de cuidados que las enfermeras cuidan con mucho mimo en el centro, y yo creo que hay que dotar de herramientas y de recursos a la familia o al núcleo familiar para que se tenga esa continuidad. A mí hay una cosa de las que más me gustan también dentro de mi trabajo, es que la persona, cuando inicia diálisis, se ve atada a una máquina, se ve atada a un centro y piensa que su rutina se va a cerrar solo y exclusivamente en la diálisis. Dentro de la Fundación Renal y como muchas otras instituciones, nosotros los trabajadores sociales nos encargamos de gestionar los desplazamientos vacacionales a los pacientes. El mero hecho de poderle garantizar la continuidad del tratamiento en otro punto que no es su centro de referencia y puedan evadirse de esa realidad y puedan salir a otro punto a dializarse y recibir un tratamiento fuera, tiene un impacto tanto a nivel emocional como a nivel familia, que son bastante agradecidos. La Fundación ha puesto mucho también por las becas de estudio para pacientes jóvenes. Se le apoya en el tema de la formación continuada a los pacientes, facilitar el mercado en la inclusión laboral a través de diferentes talleres de capacitación laboral. Y otra cosa que no se nos puede olvidar es que todo el mundo tiene una biografía detrás. Todo el mundo tiene una historia y no siempre se cuenta con las herramientas ni los dotes suficientes para darle solución a esas necesidades. Entonces, tenemos la suerte de que la Fundación cuenta con un fondo social de ayudas de los trabajadores sociales en gestión con otra área, con psicología, con nutrición. Intentamos cubrir esas necesidades. Hay un programa de ayuda de vales que lleva funcionando durante mucho tiempo, en la que se presta asesoría nutricional y se le dan vales que se pueden canjear en supermercados para garantizar que el paciente tiene un acceso a una cesta de la compra de calidad y que de verdad no va a descuidar esas necesidades alimentarias. Se dan recursos, se pierde el trabajo, muchas veces muchos pacientes se ven en situación de calle porque, a pesar de que son pacientes con enfermedad renal, como he dicho, todos tienen su antecedente. Y darle soporte, darle solución a esos problemas que tienen fuera, al final es garantizar que el paciente se va a centrar en cuidar su enfermedad, en cuidar su riñón y en garantizar que ese tratamiento que le dan no tienen otra distracción, porque toda esa distracción o ese malestar que le puedan suponer esos problemas externos, tiene alguien que está pendiente de ellos, que somos los trabajadores sociales dentro de la Fundación, e intentar arreglarle un poco todo ese caos que genera la enfermedad renal. La enfermedad renal. Hemos dicho antes, cuando hablaba con los nefrólogos, la importancia del ámbito de la actividad física, ¿no? Marcos, ¿qué generáis? ¿Qué intentáis trabajar con los pacientes a nivel de actividad física? Porque es un elemento muy importante. Es muy importante la dieta, es muy importante la actividad física, no solo para los pacientes renales, no solo para prevenir, sino también para todo el mundo en ese sentido. Pero en concreto en los pacientes renales, ¿qué es lo que trabajáis con ellos? Nosotros lo que intentamos principalmente es trabajar actividades de fuerza y actividades aeróbicas, de tal manera que nosotros en la hemodiálisis, según están recibiendo su tratamiento, realizamos este tipo de actividades de manera segura y regular, supervisada siempre por un entrenador deportivo, que somos nosotros los profesionales, y a partir de ahí intentamos que el paciente mejore en sus objetivos finales, que son intentar mantener esa masa muscular o por lo menos intentar que no intentar frenar esa masa muscular y esa pérdida que pueden sufrir por el deterioro de la enfermedad, ¿no? Entonces, sobre todo intentamos que tanto con la ayuda de distintos profesionales y distintas áreas, pues que intentar motivar al paciente a que realice actividad, ya no solo en la hemodiálisis, sino en su vida diaria, resulta súper importante para todo esto, ¿no? Entonces, sobre todo también para clínicamente,
mejorar parámetros clínicos, que sobre todo son súper importantes a nivel médico para pasar la hemodiálisis, pero también sobre todo, como nosotros decimos, para mejorar esa masa muscular, que al final es lo que más nos interesa por la enfermedad, ¿no? Por tanto, lo que veo, vosotros sois un equipo, enfermera, psicóloga, nutricionista, trabajador social, educador deportivo, que trabajáis conjuntamente, ¿no? Es decir, que la clave es el abordaje conjunto de los pacientes, ¿no? Es así, ¿no? En la Fundación Renal, ¿no? Es lo que trabajáis, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en el día a día, bueno, estamos presentes en los centros, cada uno desarrolla su actividad, pero como bien decía Rafa, todos estamos dirigidos en la misma dirección, que es el paciente, su bienestar, su afrontamiento a la enfermedad, su acompañamiento, cada uno en su área, pero todos dirigidos hacia el paciente, que al final es el centro de todo esto. Y en ese sentido, ¿cómo se involucra un médico de familia con una enfermera, un nutricionista, una psicóloga, un trabajador social en un ámbito donde siempre decimos la atención primaria necesita también incorporar otros profesionales? ¿Cómo se debería trabajar con esos diferentes profesionales para hacer una buena atención, en ese caso una buena prevención, un buen diagnóstico precoz, un buen trabajo previo o un buen trabajo para que el proceso sea bien visto y bien recibido, ¿no? Uy, no te oímos, Kiko, no te oímos. Vamos a ver cómo lo oriento esto. En primer lugar, un poquito, el médico de familia, dicho de alguna forma, es enemigo de todos los profesionales que hay en esta mesa ahora. Es enemigo por cuanto su papel es intentar que el paciente no llegue a ese estadio de hemodiálisis o diálisis peritoneal o trasplante renal, ¿vale? Ese es el papel fundamental del médico de familia. Digamos que actúa en una parte de la película muy anterior. Actúa intentando prevenir que aparezca la enfermedad renal crónica. Cuando ya aparece la enfermedad renal crónica, intenta actuar frenando la progresión de esa enfermedad renal crónica, y cuando progresa, intentando actuar apoyándose en el nivel hospitalario para que se frene la enfermedad y consigamos que no llegue a esos estadios terminales. Hay que tener en cuenta que menos del 1% de los pacientes con enfermedad renal crónica llegan a estos estadios de enfermedad renal terminal que requieren hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal, ¿vale? En ese sentido, digamos que nosotros actuamos antes y actuamos con herramientas distintas a las que los compañeros de mesa utilizan. Es decir, sí que actuamos fomentando una dieta saludable, pero sobre un paciente sano, no sobre un paciente que requiere diálisis o lo que sea. Sí que actuamos controlando la tensión. Digamos que nuestro papel en la película es en las primeras partes de la película, intentando que no llegue a ese final. Una vez el paciente ya está, digamos que perdemos protagonismo ya, aunque siempre estamos ahí porque digamos que nosotros acompañamos al paciente durante todo su trayecto vital. Digamos que lo que procuramos es facilitar al paciente que todas las cosas que están haciendo, por ejemplo, en esta fundación, les sean fáciles o resolver los problemas que les pueden ir surgiendo. Pero digamos que ya en ese nivel de la enfermedad adoptamos un papel más secundario. Sin duda alguna, pero está claro que la intervención de diferentes profesionales enriquece el tratamiento y el abordaje de los pacientes, ¿no? Y probablemente en ese sentido es muy importante ese trabajo integral, ¿no? Incluso esa idea de trabajo no solo, en este caso, es de apoyo a pacientes, ¿no? Como hacéis en la Fundación Renal, pero la clave también podría ser en un elemento de prevención y ayudar a que esos pacientes no llegaran a una diálisis, a un trasplante, naturalmente, o una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Está claro que la clave es trabajar en esa vía. De todas formas, me gustaría un poco, pensando en los pacientes renales en general, ¿qué es para vosotras y vosotros lo más importante? ¿A qué le dais más importancia de todo este proceso? ¿Cuáles las claves para mejorar la calidad de vida? Yo he empezado este programa hablando con una paciente renal, presidenta de Alcer Málaga, y contaba un poco que empezó a ver lo que era la calidad de vida a los 20 y tantos años, no sabía qué era, ¿no? Un poco, ¿cuáles vuestras claves para intentar ayudar a los pacientes renales a
que tengan una mejor calidad de vida, o que no lleguen, o a quien nos oiga, y para decirle qué cosas deberían hacer para no llegar a la Fundación Renal, o para que no pasen del médico de familia, o para que tengan una vida mucho mejor. ¿Qué le diríais? Solmar, Paula, Soraya, quien queráis. Bueno, yo como enfermera, por supuesto, debemos de ser abanderados de la salud. Ya lo han dicho los nefrólogos, lo ha dicho la propia Pepi, todos los que estamos en esta mesa. Prevención, prevención y prevención. Cada uno en su área. La nutricional, buena alimentación, el deporte, actividad física, cuidarnos la salud mental, para ser capaces de afrontar las situaciones que Rafa nos comentaba, que son difíciles. Esto, como dice el doctor, empieza muchísimo antes, mucho antes. Ya una vez llegado a los estadios finales de la enfermedad, pues intentar mantener, intentar conservar, ser cuidadosos, hacerte controles. Como decía Lola, la enfermedad renal es silente, no te duelen los riñones y cuando ya da sintomatología realmente está muy, muy, muy avanzada. Entonces, si tienes antecedentes, apoyar los planes de prevención, cumplirlos, beber mucha agua, las cosas típicas que parece que te dicen todos los días el médico: come bien, a deporte, no al sedentarismo, bebe agua, no consumas ultraprocesados, etcétera, etcétera, es la base de una buena salud y también es la base de una buena salud renal. Sin duda alguna. ¿Qué añadiríais, Solmar? Bueno, sí, en la misma línea de lo que comenta Paula, la prevención es un aspecto fundamental para, como aporte, ¿no?, a la calidad de vida, porque estamos hablando, pues, de enfermedad. Nosotros trabajamos cuando el paciente llega en diálisis a trabajar la conciencia de la enfermedad para que pueda adecuarse a los cuidados, ¿no? Pero antes no hablaríamos de conciencia de enfermedad, hablaríamos de conciencia en salud. Entonces, cuando trabajamos en la prevención, en que la persona tenga mayor conciencia de lo que significa estar en salud, sería fomentar el resto de áreas que nos acompañan a tener una calidad de vida. Salud mental, menos estrés, afrontar la vida con mayor tranquilidad, el deporte, una buena alimentación y también el fomentar muchísimo la actividad social. Sin duda alguna. ¿Qué añadirías, Soraya? Pues un poco igual, en la línea de lo que van comentando los compañeros. Yo creo que el papel de la nutrición, o sea, yo antes hablaba de hemodiálisis, que es un poco el área en el que trabajamos, pero creo que el papel fundamental para prevenir y para evitar que el paciente llegue a la Fundación Renal o a cualquier otra institución es promover hábitos saludables. Hablaban antes los nefrólogos de programas de educación sanitaria y todo esto empieza en la infancia. Yo creo que empieza promoviendo hábitos saludables que se puedan, digamos, heredar, ¿no?, a los hijos, que se les pueda ir enseñando, que haya programas de educación sanitaria en los colegios y que al final todo esto pues vayamos consiguiendo que generación tras generación te vayan adquiriendo hábitos saludables. Es verdad que es complicado, que al final llegas a la edad adulta y ya te plantas que si el trabajo, que si estoy estresadísimo. O sea, hay muchísimos factores que influyen en que uno ni siquiera tenga ganas de llevar una alimentación saludable, pero creo que trabajando de forma integral, que incorporando en las administraciones públicas profesionales como nosotros, podemos conseguir que esto vaya mejorando y podemos, yo creo que tenemos un papel bastante importante si trabajamos todos juntos. Y de hecho, Lola ha contado, la nefróloga de la Fundación, ha contado ese librito bonito que trabajáis en las escuelas y que por tanto una línea muy interesante que hay que abordar, no solo en las escuelas, probablemente en las consultas en los centros de salud, en otros entornos que favorezcan un mejor trabajo en ese sentido. No sé qué añadirías, Rafa, Marcos, Kiko. A mí me gustaría señalar, porque todo el mundo tiene muy claro cuando habla de prevención desde lo sanitario, desde lo puramente sanitario, desde la nutrición, desde la enfermería, trabajos sociales como esa profesión pululante que va molestando a los médicos y a todos los agentes que están dentro del sistema sanitario. Creo que Solmar ha dicho una cosa muy importante, que es ese tema de la conciencia en salud. Para esa conciencia en salud, y hay una evolución y se nota, yo creo que evitar esas tendencias paternalistas que muchas veces se tienen desde algunos sistemas, el acompañar al paciente para que al final vaya tomando el itinerario que uno cree que es mejor para él
Y yo creo que eso hay que ir evitándolo, que se evita a través de la alfabetización en salud, de la conciencia en salud, de que el paciente sea conocedor de lo que es la enfermedad, lo que es la sintomatología y las repercusiones que puede tener. Hay que saber que no todos los pacientes tienen las mismas capacidades, no todos los pacientes tienen los mismos recursos, adaptar el lenguaje y adaptar la narrativa a las capacidades de cada paciente, tener en cuenta de que el paciente esté entendiendo el mensaje y que cuando llega a casa tenga todos los recursos necesarios para poner en práctica lo que desde atención primaria le están contando o lo de cualquier recurso le están aconsejando, y ir colocando a ese paciente, o sea, dejar esa vía paternalista para colocar al paciente justo en el centro de la intervención, ir caminando a esa atención centrada de la persona, con una visión más sistémica, en el que el paciente beba de los diferentes recursos y de los diferentes sistemas que puede ser provecho, y que el trabajador, y que acudan a la consulta de trabajo social de atención primaria o de servicios sociales, no cuando ya tienen el problema o cuando ya no se puede hacer, cuando la intervención va a ser mucho más difícil, sino que también se tire de este tipo de profesionales que a lo mejor son más sensibles o pueden empatizar un poco más con el paciente, para que ellos sean conocedores y que ellos tomen la rienda y sean agentes de su propio cambio y agentes de su propia intervención. Marcos. Sí, bueno, me han dejado lo último más o menos mis compañeros, pero bueno, yo creo que ya han dicho prácticamente todo, pero sí me sumaría a lo que han dicho ellos, pero sí empezar no solo a educar al paciente como tal, porque es verdad que nosotros trabajamos in situ con él, pero también en referencia a familiares, cuidadores, que sepan de la importancia que tiene todo este aspecto, no solo en mi ámbito, que obviamente es súper importante, pero a nivel nutricional, cómo funciona la enfermedad renal o aspectos de salud mental, como bien indicaba Sol, o incluso cómo funciona a nivel social todo este tema de la enfermedad renal. Hay que empezar por saber inculcar todos estos conocimientos a familiares, cuidadores, porque muchos de ellos creen que tener enfermedad renal supone una incapacidad funcional, que no es así, o sea, no es del todo cierto. Entonces habrá excepciones, obviamente, pero no siempre hay que optar por esa herramienta. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la educación por parte no solo del paciente a nivel familiar resulta súper importante. Kiko, tú cierras este círculo con este grupo de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, nuestro médico de familia, que coordina todo un grupo de trabajo en la parte nefrourológica. Cuéntanos algún consejo para quien nos oiga, qué tiene que hacer un paciente que tiene una diabetes o que tiene una hipertensión o que está obeso, qué tiene que hacer para minimizar las consecuencias de no controlarse bien, porque el no controlarse bien, una de las consecuencias está en afectar a sus riñones, ¿no? Mi mensaje sería, en primer lugar, que viviéramos sanos, que viviéramos sanos en todos los aspectos que se han comentado aquí. Haz ejercicio, come bien, no fumes, cuídate. Y una cosa muy importante que hay que resaltar y que ha dicho Solmar y que me ha gustado mucho, y es socializa, porque socializar da felicidad y da salud. Eso está demostrado claramente. Y después acude a tu médico de familia cuando estés sano. Antes de ponerte enfermo, acude para que se pueda hacer un control, para que se pueda hacer un diagnóstico precoz en el caso que sea necesario, para que a partir de los 40 años en hombres y a partir de los 50 años en mujeres se recomienda, pues, por lo menos tener alguna determinación del cociente de albúmina-creatinina, por ver si hay alguna alteración precoz en la función renal. Y a partir de ahí, pues fundamentalmente, cuando ya un paciente tiene algún problema o tal, cuidarse. El principal responsable de la salud individual es el propio paciente, y estamos todos los profesionales que estamos aquí, estamos para apoyarle, ayudarle, aconsejarle y acompañarle. Pero la responsabilidad también es de él. Pues muchísimas gracias por esa visión tan integral. La verdad que me encanta tener ese espacio tan amplio, con la perspectiva diversa y diferente, pero complementaria, que para abordar
todo lo que debe hacer un paciente renal, las visiones de varios profesionales ayuda a mejorar la atención que reciben. Buenas noches, muchas gracias, un placer haberos tenido esta noche con nosotros en Salud a Todo Twitch. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y terminando nuestro programa tenemos dos personas, Juan Carlos Julián, Keiko Iglesias. Juan Carlos Julián, director general de la Fundación Alcer, Keiko Iglesias, paciente en diálisis, paciente renal, dona vida